al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me trae. Navidad, Navidad, Navidad. Llegó la Navidad. Sí, llegó la Navidad. Así que, mis amados hermanos, vamos a estar los días miércoles tratando acerca del estudio de la Navidad. Estamos en el mes de diciembre, el mes navideño, por supuesto. Así que desde este miércoles y los demás miércoles de diciembre estaremos estudiando acerca de la Navidad, un amplio estudio acerca de la Navidad. Muy buenas noches y bienvenidos mis amables hermanos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Repito, San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Mientras usted busca, le contaré que este estudio de la Navidad que vamos a estar llevando los miércoles es un estudio bastante completo, muy hermoso, muy precioso. La Navidad lo celebramos el 25 de diciembre, pero realmente el Señor Jesús nació un 25 de diciembre. Es permitido que nosotros pongamos las luces de colores, que pongamos un árbol, etcétera, etcétera. Es permitido para los cristianos. Todo esto vamos a estar aprendiendo acerca de este estudio de la Navidad. Muy bien, ya sé que usted ya encontró San Mateo capítulo 1 y leeremos los versículos 18 al 25. Muy bien, San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y leo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. En este versículo nos anuncia o nos dice el versículo que José y María estaban comprometidos, estaban en un noviazgo, aún no habían contraído matrimonio. Muy bien, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que vamos a orar para entregar este estudio en la mano del Señor y que Él pueda darnos la sabiduría, el entendimiento para entender y comprender. Padre, te damos gracias en esta noche, ya en un nuevo estudio en este mes de diciembre sobre la Navidad, y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender y comprender acerca de este estudio de la Navidad, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo. Dios, ayúdanos pues, Padre, para que todo este tiempo sea un tiempo hermoso, un tiempo donde tu Espíritu Santo se mueva, abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones para comprender tu palabra. Bendice a mis hermanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Primeramente vamos a ver, hermanos, acerca de la profecía del nacimiento del Salvador. Y esto lo vamos a ver en el Antiguo
Testamento. Ajá. Así que, mi hermano, busque usted Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a ver dos pasajes. Miqueas capítulo 5, versículo 2 y Isaías 7, 14. Primero vamos con Miqueas 5, 2. Lo que vamos a ver es acerca de las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mientras usted busca Isaías 7:14, quiero explicarles aquí Miqueas 5:2. Fíjense, el Señor pudo buscar otra ciudad y no Belén, pero sin embargo buscó a Belén. Él tenía sus propósitos. Era pequeña esta ciudad, pero le plació al Señor escoger Belén y allí naciera su hijo. De allí, de Belén, saldría pues el Salvador que sería Señor en Israel. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Note usted, dice que una virgen va a concebir al Hijo de Dios, una virgen, una mujer virgen, es decir, que no ha tenido trato sexual con ningún hombre. Una virgen va a concebir en su vientre al Hijo de Dios. Y al nacer este bebé, tenían que ponerle por nombre Emmanuel. Muy bien, este es la profecía acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a lo siguiente. En la siguiente diapositiva, mientras voy explicando, busque usted Mateo 1:25. Mateo 1:25. En Mateo 1:25 vamos a ver el cumplimiento de la promesa del nacimiento del Salvador. Ok. Note usted que en Mateo 1:25, San Mateo, capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, vamos a retroceder un poquito más. En el versículo 22, en adelante, dice 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre, y concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que, mis amables hermanos, en el Nuevo Testamento se da cumplimiento a la promesa del nacimiento del Salvador, del Mesías, del Hijo de Dios. Así que, en el Antiguo Testamento hemos visto profecías del nacimiento del Salvador. Miren, pasó muchos años. Y en el Nuevo Testamento se cumple la promesa cuando nace el Señor Jesucristo. De esto podemos aprender, mis amados hermanos, que el Señor nuestro Dios, lo que Él ha prometido, lo cumple. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Muy bien. Ahora, no todos lo entienden, pero lo celebran. ¿Qué cosa no todos lo entienden, pero lo celebran? Me refiero al nacimiento del Señor Jesús. No todos entienden que el Hijo de Dios vino a este mundo, que nació a través de una virgen,
y que tenía a su padre terrenal José, pero que a la vez era el Hijo de Dios. No todos entienden. Y déjeme decirle, pocos conocen el significado profundo de esta venida divina en carne. Es decir, muy pocos conocen el significado de que Dios mismo encarnado en su Hijo Jesucristo vino a este mundo, pero vino con un propósito. Ok, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1. Busque por favor San Juan, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a leer San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Y leeremos de versículos del 1 al 5. Ajá. Y después, si bien es cierto en la diapositiva he puesto del 8 al 14, vamos a leer, sin embargo, del 9 al 14. Del 9 al 14. Primero leeremos San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Permítame leer. En el principio, perdón, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire usted, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note usted que en el versículo 1 de Juan nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabe? Juan, el apóstol San Juan, presenta a Jesús como la palabra, como el Verbo, como el Logos. Ahora, nos dice también San Juan que este Verbo se hizo carne en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, cuando en el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, se está refiriendo a Jesús. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se da usted cuenta? Por eso que en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, fue hecho carne. De tal manera que nuestro Salvador, nuestro Jesús, vino en forma de bebé, se hizo hombre. Y cuando empezó su ministerio, Él empezó a dar a conocer al Padre, a dar a conocer a Dios y los propósitos de Dios para la humanidad. Muy bien, miren, San Juan presenta al Hijo de Dios como el Verbo, como la palabra. Mateo presenta al Señor Jesús como el Rey, como la promesa de Dios. Mateo presenta a Jesús como la promesa de Dios, como el Rey. Mateo. Ahora vamos a ver Marcos cómo presenta al Señor Jesús. Lo presenta como el siervo. Presenta a Jesús como el siervo. Ok, ahora Marcos. Lucas, ¿cómo presenta Lucas al Señor Jesucristo? Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre.
Es un título de nuestro Señor Jesucristo. Título que muestra al Señor Jesús como un hombre en su gran humanidad esencial. Y Juan, hemos dicho, lo presenta pues al Señor Jesús como el Verbos, el Logo. Muy bien, ok, vamos adelante. Y saben, hermanos, ante el nacimiento del Señor Jesús, así comenzó una costumbre que con el pasar del tiempo se hizo tradición. Ahora, ¿qué es una tradición? Es la transmisión de enseñanzas, ritos, costumbres, etcétera, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Y como decía antes, las personas han celebrado la Navidad, se han gozado la Navidad, pero realmente no saben qué están festejando. No saben el verdadero significado de la Navidad. Ahora, surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es la Navidad? Navidad es una palabra que viene del latín, navitatem, que significa natividad. Y natividad significa nacimiento que da vida o nacimiento. Entonces, Navidad significa nacimiento que da vida o nacimiento. Fíjese usted, mis amados hermanos. Entonces, José y María fueron llamados por el Señor para dar cumplimiento a su plan redentor. Hermanos amados, Dios llamó a una mujercita. Algunos escritores piensan de que cuando María empezó su noviazgo con José, algunos escritores piensan que María pudo tener entre 14 y 16 años. Otros escritores piensan que inclusive María tenía entre 15 y 17 años. Pero sea como fuere, María fue llamada por el Señor para servirle desde su juventud. Por su parte, también José fue llamado para que él, junto a María, sean los padres de su amado Hijo. Entonces, hermanos queridos, Dios tiene un plan para cada persona. Dios tiene un plan para cada hombre, para cada mujer. Cada hombre, cada mujer es llamado para ejecutar los planes redentores del Señor. Y usted y yo, mis amables hermanos, usted y yo hemos sido llamados para ejecutar el plan de Dios, el plan de salvación. Hemos sido llamados para anunciar que el Hijo de Dios vino del cielo, que el Hijo del Dios vino a nuestro mundo con un propósito, y el propósito de Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue el de poder encontrarnos, siendo que estábamos perdidos. El propósito del Señor Jesús fue transformarnos, cambiarnos. El propósito del Señor Jesús fue dar su vida en la cruz por nosotros. Y entonces, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿no? Usted que ha sido llamado por el Señor, llamada por el Señor, usted está dando testimonio acerca de quién es Jesús. Usted está dando testimonio acerca de qué es la Navidad, qué celebramos en la Navidad, qué es lo más importante en la Navidad. Para algunas personas piensan que la Navidad es un momento donde la familia se reúne, la familia se emborracha. Algunos piensan que la Navidad es el tiempo donde yo recibo regalos. No. El verdadero significado de la Navidad es recordar el nacimiento, pero también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que, dicho todo esto, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios precioso, por este tiempo en que hemos aprendido, Señor, acerca de la Navidad, acerca de cómo tú ya muchos, antes que naciera tu amado Hijo, muchos años atrás de su nacimiento, tú ya habías profetizado, Señor, quiénes serían sus padres. Tú ya habías profetizado, o tú habías profetizado quién sería su madre. Sería una virgen. Tú ya habías profetizado, Señor, el lugar y su propósito también de su venida de tu Hijo Jesucristo a nuestro mundo. Y Dios, te damos la gracia porque en todo momento, Padre,
tú has buscado salvar al hombre. En todo momento tú has buscado la comunión con el hombre. En todo momento tú has buscado trasladarlo de las tinieblas a tu reino, a la luz admirable tuya, Señor. Y gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesús hizo eso. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Vivíamos en gran tinieblas, oscuridad, pero tu amado Hijo nos trasladó de las tinieblas a la luz. Gracias, Dios. Bendice nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.